Muy buenas, pues como secretario del Centro María Cristina y del Centro Teológico San Agustín me toca presentar a la siguiente ponente, que no es nada más y nada menos que la presidenta de la Asociación de Teólogas de España, nada más y nada menos. Además es un valor, ahora que estamos en los cursos de verano de la Complutense, es un valor complutense dentro de los cursos Complutense. Es doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Por eso digo que es un valor complutense. También es licenciada en Teología Fundamental por la Universidad de Deusto y máster en Artes Visuales y Educación por la Universidad de Barcelona. Es artista, hoy se dice que es artista multidisciplinar, pero yo creo que es una persona que se ha confundido de siglo. Es del siglo XVI, le da tiempo a todo, a criar 4 hijos. Es totalmente, quiero decir, es que todo lo que diga es poco. Además de cuidar, como digo, y criar a sus 4 hijos y la familia. Investigadora, pero no de un proyecto, sino de varios proyectos. Que yo sepa, hasta 3. Ayuda hasta para materiales en catequesis. Aquí lo fundamental es silviamartinezcano.es. silviamartinezcano.es, porque vais a ver ahí que es verdad, que es que hoy decimos que es una mujer multidisciplinar, focalizada o enfocada en la teología y en el feminismo, pero multidisciplinar, hace de todo, desde oraciones hasta diseño de capillas, pasando por pintura y escultura con mucho, o al menos muy hermosos, ¿no? Muy bonitos. Bueno, y por decir algo, su voz se deja escuchar con bastante frecuencia en la revista Éxodo y en Religión y Escuela, que es la revista pues, de la educación católica en España, lo de los profesores de religión. Hace unos días yo creo que ha salido tu libro de Evas Marías, hace un mes, entonces está caliente, ha salido su último libro de Evas Marías y otras mujeres, arte, cristianismo y género en PPC, pero tiene otras muchas obras, Mujeres, espiritualidad y liderazgo, de la mística a la acción, de San Pablo, Mujeres y diaconados sobre los ministerios de la Iglesia, un artículo. Luego tiene otros artículos en diversas revistas, La querella de las mujeres del siglo XXI, de teología feminista y patriarcalización en ambientes católicos, en Cartaginesia. También en Cartaginesia tiene 40 años de teología feminista en España. Escribe en la revista de Sociedad Europea de Mujeres Investigadoras Teólogas, ¿no? Por decir alguno, claves teológicas para la construcción de un imaginario a favor del reconocimiento del otro. Y otro libro, por ejemplo, otra colaboración en Camino hacia una iglesia sinodal, ya que estamos con el tema en la Iglesia Católica del sínodo, ¿no? Bueno, como ven, es una mujer multidisciplinar, pero bueno, lo fundamental, silviamartinezcano.es, de verdad vais a ver la persona tan completa que es. Y he de decir una última cosa, que a todos los que la escuchamos o la hemos escuchado alguna vez, es una mujer, una persona que conmueve, para bien o para mal. Y me explico, puede conmover si nos gusta lo que dice, puede conmover si no nos gusta, pero eso de hacer pensar siempre está muy bien. Y nada, sin más, perdona Silvia, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, qué emocionante. No es la primera vez que me dicen esto de que soy renacentista, ¿eh? O sea que... Es que abarcas todo y puedes. Bueno, hago lo que puedo, ¿eh? Me ayudan también. Nada, un placer estar aquí con vosotros y voy a intentar centrarme en el tema que me han pedido para este curso, que es la presencia de las mujeres en la Iglesia y en la teología actual, ¿no? Yo creo que es un tema... es muy actual, pero es un tema que está presente en la Iglesia ya desde hace bastantes décadas. Lo que pasa es que ahora mismo,
con la reforma de Francisco, ¿no? Y la recuperación de los desarrollos del Concilio Vaticano II, está tomando un protagonismo importante, porque socialmente, además, en este momento de cambios, ¿no? O sea, nosotros hemos pasado voy a decir en 60 años, ¿no? De esto, antes hablaba Serafín de la tecnología, ¿no? A esto, ¿no? La realidad virtual, ¿no? Y os pongo dos imágenes de dos mujeres, porque esto afecta especialmente al mundo femenino, en muy poco tiempo, ¿no? Y estos cambios están afectando también a la forma de entendernos, es decir, que la diversidad de comprensión del ser humano es mucho mayor. Aquí me vais a perdonar que de vez en cuando os cuele algún artista, porque tenemos gran déficit de artistas mujeres y conocemos a muchos artistas hombres. Pues esta es Angélica Das, con dos S, que tiene un trabajo muy interesante, como veis, del pantón de las pieles del mundo. Fijaros qué bonito, ¿no? ¿Qué nos supone esto? Una reflexión muy potente en el siglo XX sobre la comprensión del ser humano, ¿no? De qué es ser persona, y una profundización en ello, ¿no? Actualmente, yo diría, tres intuiciones muy profundas en toda esta reflexión que se extienden hacia el siglo XXI, que son esas tres que tenéis ahí, ¿no? Que somos seres interdependientes, ¿no? Que estamos en continua conexión, en una conexión no solo con la alteridad, sino en una conexión universal, es decir, en un universo mucho mayor que nosotros, que no podemos controlar, ¿no? Y del que dependemos más de lo que pensamos. Somos además seres en proceso, entendiendo que nunca somos de la misma manera que en el momento que nacimos, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida se suceden una serie de experiencias, vivencias, circunstancias, decisiones, acontecimientos que vienen a nosotros. Y ya está, y vienen, ¿no? Y hay que acogerlos. Y eso nos supone estar siempre en proceso, siempre en continua búsqueda y siempre transformándonos como seres humanos, ¿no? Y un tercer elemento que a mí me parece fundamental para poder soportar estas dos primeras intuiciones, necesitamos estar en diálogo. Esto es también un descubrimiento propio que se desencadena en el siglo XX, pero que lo que estamos viendo es que la pauta para poder vivir el tercer milenio es el diálogo, a todos los niveles, el diálogo social, el diálogo político, el diálogo religioso, ¿no? Etcétera, etcétera. Si queréis localizarlo también en vuestra familia y lugares más cercanos, ¿no? Me parece que esto, para poder sobrevivir, es fundamental en el hoy, ¿no? Ser conscientes, hacernos conscientes de esto. El cambio cultural también tiene sus riesgos. Hay una globalización, ¿no? La interconexión nos lleva a una globalización que tiene unos riesgos, igual que tiene esas ventajas de la conexión, tiene unos riesgos muy grandes, ¿no? De la soledad, por ejemplo, ¿no? De vivir en soledad en un mundo en el que me cuesta establecer determinados lazos o vínculos. Y eso genera una incomunicación también muy grande, ¿no? Una dificultad de poder expresarme y poder recibir también la expresión de los otros, ¿no? Y efectivamente con eso una individualización, ¿no? También de los intereses míos y globales, y una polarización, ¿por qué no, no? Es decir, en el mundo plural en el que vivimos, donde cada uno nos expresamos y pretendemos comunicarnos, si no hay diálogo, existe una polarización de las opiniones y de las vivencias que puede desembocar en un fundamentalismo, y entendiendo fundamentalismo no solo como en el mundo religioso, sino en todas las facetas de la vida, ¿no? El fundamentalismo cree tener la verdad, ¿no? Si yo considero que mi experiencia en ella se funda la verdad, pues tengo una dificultad bastante grande para el diálogo, ¿no?
Y evidentemente otro de los rasgos de estas posibles grietas que hay en el mundo actual es todo lo que tiene que ver con la comercialización de la vida, ¿no? La tecnología, la globalización y la tecnología lo que nos permiten es poder comprar y venderlo todo, incluidos los cuerpos de las personas, ¿no? Poder modificarlos, ¿no? Todo este debate que tenemos sobre el cuerpo cyborg, sobre el transhumanismo, ¿no? Dónde nos situamos cuando decimos quiénes somos y cuando la tecnología interviene en nuestra vida, de qué manera interviene en esa vida, ¿no? Bueno, pues ahí hay una serie de grietas que suponen retos nuevos y que nos ponen en otra situación completamente diferente a la del siglo anterior, ¿no? Pero no hemos abandonado determinadas cosas, ¿no? La pobreza sigue existiendo. Esto es, vamos, una constatación que no tengo que haceros, ¿no? El dato sobre la pobreza, ¿no?, del 80-20 se mantiene, ¿no? Un 80% de pobres en el mundo. Ese dato no ha variado prácticamente nada en bastantes décadas. Y el 70% de los pobres son mujeres. Y ese dato tampoco ha variado. Tampoco ha variado. De hecho, se ha ido incrementando. Supone esta expresión que tenéis ahí, que es la feminización de la pobreza, ¿no? En un modelo globalizado, comercializado, ¿no?, donde el consumo puede ser un consumo de todo lo que imaginamos, a quien más afecta es a las vulnerables, que son las mujeres, ¿no? Por daros algún dato que tampoco ha variado, ¿no? Estos son datos de la ONU Mujeres, que sabéis que tiene una institución especial para trabajar estos temas desde Beijing. El 75% del trabajo que se hace en el mundo lo hacen las mujeres y de ese trabajo que realizan solo reciben el 10%. Hay un dato mucho más escandaloso que tampoco ha variado, que a mí me escandaliza muchísimo, que es reciben esa riqueza pero no son poseedoras de esa riqueza. Son poseedoras en un 1%. Un 1% de la riqueza del mundo. A mí me parece que este dato es sumamente escandaloso, ¿no? ¿Por qué empiezo la ponencia con esta situación geográfica, ¿no?, con este mapa de la situación social y económica? Porque el 80%, más o menos, y esto no es un dato de la ONU, sino un dato más o menos, porque no hay estudios sobre esto, pero más o menos en los distintos lugares vamos viendo que entre un 70 y un 80% de los católicos son mujeres. Se hacen estadísticas de catequistas, por ejemplo en la diócesis de Madrid el 83,7% son catequistas. Salen en esos porcentajes, ¿no? Mujeres activas, no estoy hablando del cristianismo sociológico, sino de los que están implicados y están participando en el mundo católico, ¿no?, en la actividad católica de las comunidades católicas, ¿no? A mí me parece que necesitamos contextualizar en esto, en este dato, para poder hablar de lo que vamos a hablar ahora, ¿no?, que es cuál es el perfil, ¿no? El perfil de la Iglesia Católica es de estas señoras que tenéis aquí. Si yo tuviera que hacer un perfil del cristiano católico, tendría que decir que es una mujer latinoamericana, con muchos hijos. Ese es el perfil. A veces no lo tenemos en la cabeza, ¿no? En la cabeza tenemos, bueno, pues un blanco, europeo, ¿no? Otro modelo completamente diferente, otra imagen completamente diferente. Esta sería la imagen verdadera, ¿no?, del perfil del cristiano hoy, ¿no? Yo creo que este tipo de conciencia de que el imaginario no corresponde con la realidad, ¿no?, nos debe escandalizar, ¿no? Sobre todo si soñamos con una iglesia que sea santa, ¿no?, y que sea modelo de santidad para otros, ¿no?, que guíe, o que eso pretendemos, que guíe a las sociedades a un mundo mejor, ¿no?
nos escandaliza la situación en la que estamos. Creo que muchos de nosotros vivimos, ¿no?, cotidianamente conversaciones sobre el estado de la Iglesia que nos preocupa, ¿no? Iglesia, me perdonáis, estoy diciendo Iglesia, pero tengo que decir católica, y se me va a escapar constantemente porque hay que respetar también el ecumenismo, ¿no?, nuestras otras iglesias hermanas, pero se me va a escapar porque a los católicos se nos escapa constantemente esto de que la Iglesia es solo nuestra, ¿no? Bueno, si entendemos, ¿no?, que la Iglesia es santa y pecadora a la vez, y que depende de nosotros y nosotras que esa santidad que queremos para la Iglesia, ¿no?, sea mayor y pueda cumplir esa misión de ser, como dice en la Lumen Gentium 33, ¿no?, sacramento de salvación para el mundo, entonces debemos reflexionar sobre este tema, que es cuál es el aporte, ¿no?, o cuál es la presencia de las mujeres en la Iglesia católica, ¿no? Sabemos que el Concilio Vaticano II abrió un nuevo camino a un tiempo epocal al que llegaba, ¿no?, un poco tarde, pero que abre una nueva mirada, retoma las consecuencias del Evangelio vivido en comunidad, ¿no?, que reflejan las primeras comunidades, bajo la máxima de Pablo, ¿no?, ni hombre ni mujer, ni judío ni esclavo, ni judío ni griego, eso es, en Gálatas 3, ¿no? La gran comunidad, ¿no?, de los primeros siglos hace esfuerzos en integrar esta diversidad, ¿no?, cristianos y cristianos de distintas procedencias y de distinta condición, ¿no? Y ahí hombres y mujeres conviven en una comunidad que pretende ser igualitaria, ¿no?, siguiendo los pasos de Jesús. Bueno, sabemos por los estudios de los primeros siglos, ¿no?, de las primeras 3 generaciones hasta la mitad del siglo II, que hay una convivencia, no os voy a decir que armónica, más bien conflictiva, ¿no?, de hombres y mujeres y de libres y esclavos también, ¿no?, dentro de la comunidad cristiana, y de cómo se estructura esa comunidad cristiana, ¿no? Al final, con la institucionalización de la Iglesia, bueno, pues en una institucionalización y en una negociación siempre tiene que haber concesiones, ¿no? Y en esas concesiones no, os voy a decir que las mujeres pierden, ¿no? Ahora hablamos mucho de sinodalidad, ¿no? Hablamos de sinodalidad, hablamos de lo que supone trasladar el concepto de pueblo de Dios, que es propio del concilio, ¿no?, como imagen de la Iglesia en el concilio, a el término que estamos usando ahora de sinodalidad, ¿no? Recuperar la fuerza que tiene la imagen del sínodo para poder avanzar en esas reformas, ¿no?, de una Iglesia que se siente, o que no, una parte de ella se siente caminante y se siente docente y distente, ¿no? En una sociedad que ha cambiado mucho, en esos cambios que veíamos tan rápidos, se siente que tiene que seguir aprendiendo, ¿no? Y que se manifiesta, pues, fuertemente en el pontificado que estamos viviendo ahora, ¿no? Esto se concreta en un programa de reformas, ¿no? Son reformas no parciales, sino que es a partir de modificaciones importantes que se están recogiendo a partir del documento del Sínodo de los Obispos del 2018, ¿no?, que es la Constitución Episcopalis Communio, muy interesante, y avanza, ¿no?, este programa de reformas avanza hacia una reforma integral, ¿no?, de la estructura de la Iglesia y de sus modos de ser comunidad. Esto es importante también, cómo somos comunidad, ¿no? Para Francisco la sinodalidad es el marco interpretativo y por eso está constantemente reflejada en todos los documentos y en los temas que está tocando en ese programa, ¿no? La cuestión de las mujeres es una cuestión que depende en alto grado de las reformas que se quieran llevar a cabo. No es una cuestión secundaria, como defienden algunos. Es muy frecuente, os decía antes que a venos genero discusión porque es incómodo lo que digo. Bueno, pues es que es verdad, ¿no? Se genera una incomodidad porque a veces no
No estamos acostumbrados a hablar de determinadas cosas como elementos principales también de nuestro vivir comunitario, ¿no? El tema de las mujeres es uno de estos temas, es un tema incómodo, ¿no? Y digo que no es secundaria porque muy frecuentemente se escucha en algunas voces, bueno, primero hagamos la reforma y luego hablaremos de las mujeres, ¿no? Bueno, los dos temas van juntos. La reforma tiene que ir acompañando también la reflexión sobre las mujeres, ¿no? Es un tema urgente y es un tema estructural. Si no hablamos de la presencia de las mujeres en la Iglesia, no podremos hacer una reforma completa, porque recordad que el 80%, o más o menos, 70-80%, de la Iglesia está formada hoy por las mujeres, ¿no? Si bien todos tenemos claro que hay esa ontología, ¿no?, del pueblo de Dios que nos remite a la comunidad circular, lo que vemos es que esa comunidad circular que nos propone el concilio y que está reforzada por la sinodalidad está rota todavía, ¿no?, y está poco cosida por una iglesia jerárquica que nos divide en dos estamentos. El estamento jerárquico, que tiene en su mano el gobierno de la Iglesia, la autoridad teológica y la autoridad moral. Por tanto, asume un modelo cultural patriarcal. Yo no voy a decir que la Iglesia es la razón del patriarcado, porque esto es una bobada, ¿no? Y esto es uno de los temas de debate, sobre todo con el mundo feminista laico, que quieren echar a las religiones la culpa de todo, ¿no? No se trata de esto. La Iglesia vive como hija de su tiempo en una cultura patriarcal y de ella toma rasgos. Por eso nos está costando tanto dar impulso a la sinodalidad, porque la Iglesia vive también, está afectada, sus fieles están afectados, ¿no?, de esas jerarquías de poder y de esa violencia simbólica, ¿eh? Es una violencia simbólica. Y me permitís un dato absolutamente anodino, que ayer fui a misa con mi madre y el cura que dio la misa, que lo hizo, la verdad, fantástico, cuando llegó la comunión, de todas las personas que tenía delante, que eran un montón de señoras, el 80%, ¿no?, se fue al fondo del todo a coger a un joven varón para que viniera, o sea, estoy hablando a lo mejor de 20 bancos hacia atrás, para que viniera a dar la comunión. Esto es violencia simbólica, ¿me entendéis? O como cuando la gente se pone en la fila del cura y no se pone en la fila de la monja para dar la comunión, ¿no? Bueno, pues cosas tan concretas como esto nos dicen que vivimos, que los fieles vivimos y generalizamos en la Iglesia esas jerarquías de poder, ¿no? Las reformas de Francisco van orientadas a mejorar y actualizar esa estructura que hemos dicho que es necesaria intervenir para que se sitúe, ¿no?, para que la ontología del pueblo de Dios, ¿no?, la imagen del pueblo de Dios y la estructura se equilibren, se sitúen en la misma línea, ¿vale?, en la misma línea de transformación. El pontífice insiste mucho en sus discursos en la importancia de intervenir en estas acciones significativas, sobre todo para que reduzcan el clericalismo, ¿no?, de la Iglesia. Uno de los elementos que apoya el clericalismo es la exclusión de las mujeres por razón de su sexo. Esto supone mantener o justificar una discriminación, y una discriminación que nada tiene que ver con el Evangelio. Y sabemos que el grupo de Jesús, el grupo itinerante de Jesús, estaba formado por hombres y mujeres. No hay razones, entonces, teológicas que sustenten esta discriminación, ¿no? El debate no está tanto en el ser presencia de las mujeres, sino más en de qué manera esa presencia es una presencia sinodal, es una presencia equitativa, es una presencia al modo que elige Jesús, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Necesitaríamos entonces ser sensibles y empáticos a esas estructuras subterráneas que están en nuestra vida diaria, que en muchas ocasiones
pues no nos damos cuenta de ellas, ¿no? Están en nuestra mentalidad y que maltratan, en cierta manera, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? O sea, yo creo que la desigualdad entre hombres y mujeres dentro de la Iglesia nos maltrata a todos, ¿eh? Esto no es una cosa de mujeres, esto es una cosa que nos afecta a toda la comunidad cristiana, hombres y mujeres. Nos maltrata porque no nos deja expresar de igual manera a hombres y a mujeres nuestra vocación, la que Dios nos ha dado, en esa singularidad que Dios nos ha dado, ¿no? Si somos iguales en dignidad, ¿no? Desde el bautismo, desde el triple munus, ¿no? Que es el santificar, enseñar y regir, ¿no? Que nos da el bautismo, cada uno y cada una de nosotros expresa su vocación desde opciones personales, opciones vitales, que discierne en presencia de Dios y en presencia de su comunidad. Perdón, se me seca la boca. Una de las estructuras subterráneas o de esa mentalidad es la separación y la discriminación, ¿no? Incidir en un proceso de despatriarcalización de la Iglesia, nos puede permitir encontrar ese equilibrio sinodal que estamos buscando, ¿no? Cuando hablo de despatriarcalización, estoy hablando sobre todo de dos tareas, ¿no? La primera tarea tiene que ver con la desclericalización, ¿eh? Todas palabras muy difíciles, como veis, ¿eh? Muy difíciles de pronunciar en un diálogo así del día a día. Esta que está muy presente en los discursos de Francisco y que creo que está incidiendo especialmente en ella, ¿no? Tiene que ver con la colegialidad, ¿no? El protagonismo de la colegialidad, por ejemplo, episcopal, ¿no? Que se está intentando dar en la organización y en la dinámica habitual de las decisiones internas de la jerarquía, ¿no? El último nombramiento, por ejemplo, de cardenales que ha hecho Francisco ha nombrado a varios purpurados que no son europeos. Esto es un dato interesante. Y dos de ellos no son ni siquiera obispos, sino que uno es un profesor y otro es un canónigo. Bueno, pues es interesante esto, ¿no? O sea, hay un cierto proceso de descentralizar el poder de determinados lugares, ¿no? Lo lógico sería que este tipo de acciones que está favoreciendo Francisco y que está llevando a cabo cayeran en cascada, ¿no? A las iglesias locales, ¿no? En algunas diócesis pues se está viendo esta caída en cascada, es decir, en las diócesis, en las comunidades cristianas, en los arciprestazgos, ¿no? De tal manera que aumentara la participación de los fieles y el discernimiento compartido de esa iglesia local, ¿no? Esto sería bueno, interesantísimo si lo hiciéramos así, ¿no? Y esto nos lleva a la segunda tarea, ¿no? Nos lleva a esa segunda tarea que es la desvinculación, y esta es la más complicada, del gobierno, de la autoridad y del liderazgo del ministerio sacerdotal. Todo esto ha estado junto, en una iglesia patriarcal que decía Elizabeth Schure Fiorenza, que es quiriarcal porque es la iglesia del Señor, ¿no? Del Kyrios, y que concentraba ese triple munus en el clérigo, de manera que solo los varones célibes ordenados podían participar del gobierno de la iglesia, ¿no? Hasta ahora todavía es así, excepto algún caso, como por ejemplo Natalie Becquart, que está de segunda secretaria en el dicasterio de... ahora no me acuerdo. Del sínodo, gracias. Por ejemplo, hay otras mujeres que están entrando en esta organización, ¿no? Por ejemplo, Alessandra Esmerelli, que es otra subsecretaria del Dicasterio de Desarrollo Humano, si no recuerdo mal, ¿no? O sea que aquí se están, como veis, dando pasos bastante interesantes que nos permiten cambiar la forma de la gobernanza, una palabra que utilizamos ahora, para hablar del gobierno de la Iglesia, ¿no? Segundo, solo los varones célibes ordenados se les reconocía la autoridad teológica hasta
hace nada, hasta el concilio, solo se podía acceder a las facultades de teología y a los seminarios si eras varón y especialmente civilibe, porque te ibas a dedicar a eso, evidentemente, por vocación sacerdotal, ¿no? Por el orden sacerdotal. Esto ha cambiado mucho en 50 años, ¿no? Una barbaridad. El acceso que se da en 1995 de los laicos a las facultades de teología ha desencadenado que en el mundo católico muchas mujeres puedan estudiar y muchos laicos, ¿eh? Y eso supone que en las facultades de teología tengamos mujeres que son teólogas y profesoras. No muchas. En el último estudio que tenemos, que hizo Esperanza Bautista en el año 2014, me parece que es, hablaba de un 15% en comillas, que era la facultad que tenía más mujeres teólogas, profesoras, ¿no? Bueno, pues es que no llegamos ni al tercio. No está mal, en tan poco tiempo, pero está bien, ¿no? También hay una evolución ahí. Y tercero, solo los hombres varones, célibes, ordenados, se les reconocía la autoridad moral a través de la predicación y de la representación de la comunidad en su persona, ¿no? Esto también ha cambiado en estos 3 últimos años, ¿no? Sabéis que una de las últimas cambios que ha hecho Francisco a través de un motu propio es el canon 230 del derecho canónico, que dice, ¿no? El canon tiene 3 apartados y en el primero dice que era el único lugar donde se decía específicamente que solo podían sustituir las labores del clérigo aquellos varones laicos, se añadía la partícula, se hablaba de varones laicos, que en situación de sustitución fueran elegidos para hacer esas labores que podrían ser predicación o hacer de ministro en una celebración de la palabra o administrar determinados sacramentos, ¿no? Esto se ha cambiado. La palabra varón se ha cambiado por palabra laico y entendemos con esto que la palabra laico alberga hombres y mujeres, ¿no? Es un paso pequeñísimo, es un cambio de una palabra, pero fijaros lo importante que es, ¿no? Lo importante que es que se acepte, que se reconozca que las mujeres pueden representar a su comunidad o que las mujeres pueden predicar, ¿no? O que tienen una autoridad con su palabra que les permite dialogar en esa comunidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Muy importante. Ahora, es un detalle muy pequeño, porque si vamos a la segunda parte del canon y a la tercera parte, nos dice que esto solo se hace en sustitución, con lo cual la diferencia sigue estando, ¿no? Jerárquica. Bueno. Muy bien, aquí tenéis también, y quería mencionarlas, a estas 3 mujeres que tenéis abajo, que son las últimas nombradas para el dicasterio de los obispos. Esto es también un detalle, bueno, no es un detalle, es una cosa importantísima, ¿no? Están nombradas en un grupo de 14 personas, de ellas 3 mujeres, 2 religiosas y una laica, para el dicasterio de los obispos, que son el dicasterio del que saldrían las propuestas, que sabéis que eso luego lo decide solo el Papa, pero las propuestas a obispo de la Iglesia, ¿eh? O sea que nos encontramos con una paradoja interesante, que es, hay 3 mujeres que pueden elegir a los obispos, pero ellas no pueden ser obispos. A mí me recordaba más bien mi marido, que es historiador, que estamos en la misma situación que hace 100 años en el Parlamento español, ¿no? Que había mujeres que eran parlamentarias, Clara Campoamor, Kent, etcétera, y resulta que no podían votar. Bueno, al final nos dimos cuenta que era interesante que las mujeres votaran. A lo mejor nos damos cuenta que es interesante que las mujeres entren dentro del ministerio ordenado. No sé cómo voy de tiempo, fatal. Bueno, no importa, yo hasta donde llegue. Bueno, importante esto, ¿no? Vamos viendo pequeños detalles, pero
los pequeños detalles son muy pequeños. O sea, el tiempo, los cambios corren tantísimo. La situación mundial cambia tantísimo, el modelo social cambia tantísimo. Y nosotros vamos tan lentos, no nosotros, digo la Iglesia, vamos tan lentos, que esto es bueno y es muy importante festejarlo, pero es insuficiente. Porque nos quedamos atrás, no porque tengamos que ser muy modernos, sino porque dejamos de ser sacramento de salvación, que es nuestra misión evangelizadora como Iglesia, ¿no? Claro, en este contexto, ¿qué propuestas hacen las mujeres? Porque en muchas ocasiones pues, se nos dice, ¿no? Vale, ¿y qué proponéis vosotras, no? Si esto no os gusta, ¿qué proponéis, no? Bueno, pues hay un trabajo interesantísimo de muchas mujeres desde los años 70 que están trabajando sobre estas cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que no se lee. Cuando, me acuerdo al principio del pontificado de Francisco, ¿no? Que se hablaba, no, hay que hacer una teología de las mujeres para dar protagonismo, no sé qué. Pues si ya está hecha. Si ya está hecha, lee lo que hay, ¿no? Leed lo que hay. Hay un montón de teología a veces más feminista, otras veces menos feminista, donde hay una serie de debates que ayudan a esta reflexión eclesiológica que estamos haciendo, ¿no? Claro, aquí es importante preguntarse qué participación. Las mujeres ya participan en la Iglesia. Son el 80% de la Iglesia, ¿no? ¿De qué manera? ¿Para qué, no? ¿De qué manera participar? ¿Vale la participación que tienen ahora? ¿O la cuestión de la sinodalidad nos supone repensar qué participación? No nos vale cualquier participación, tiene que ser una participación sinodal, ¿no? Bueno, pues en esta línea de lo que os decía, ¿no? Os traigo algunos libros por si os apetece leer sobre estas cosas, ¿no? Libros que son de los últimos trabajos que hemos hecho en la Asociación de Teólogas, ¿no? Este libro que tenéis aquí del 2015, aprovechando los 500 años de la Reforma Luterana, sacamos este trabajo que pone en relación la Reforma Luterana con las reformas que se estaba haciendo en la Iglesia Católica, ¿no? Que se estaban iniciando en ese momento porque estaban todavía un poco en pañales, ¿no? Es súper interesante. No he dicho que la Asociación de Teólogas Españolas es ecuménica, tenemos teólogas protestantes también. Bueno, pues son trabajos que ya dicen, ¿no? Dicen bastantes cosas interesantes. Sobre el tema del diaconado, que es el que siempre sale y es el más morboso, ¿no? En estas cuestiones, ¿no? Debe haber diaconado de mujeres, debe haber orden, el ministerio ordenado deben estar también las mujeres en él. Bueno, pues tenéis ese trabajo que se complementa con otro que no he puesto aquí, que es las dos teorías o las dos propuestas que se están haciendo para el diaconado de mujeres, ¿no? El que tenéis a vuestra derecha habla de un ministerio ordenado completo para hombres y mujeres, ¿no? Y el que no está puesto aquí, que es de Phyllis Zangano, que es la mayor especialista mundial de diaconado femenino, que estuvo en la primera comisión del diaconado femenino que instituyó Francisco hace unos años. Phyllis Zangano propone un diaconado aparte, parecido al modelo de la antigüedad, para las mujeres, ¿no? Entonces, en ese diálogo, estos dos libros están ahí presentes, ¿no? Otros que tienen que ver con esa sinodalidad que arranca de una teología fundamental, habla desde una eclesiología muy práctica, muy encarnada, que es la teología de las mujeres, y desde ahí cómo puede haber liderazgos femeninos dentro de la Iglesia para fortalecer, nunca aparte, sino siempre fortaleciendo el proceso sinodal, ¿no? Bueno, por poneros algunos ejemplos y luego si queréis me preguntáis más, ¿no? Este que tenéis aquí es muy divertido y uno se ríe muchísimo, lo digo porque es de lectura de verano total, de esta francesa Anne Chupa, que
que ahora mismo, no sé si recordáis que se presentó, se quedó vacante una de las cátedras episcopales de Francia y ella se presentó para ocuparla en un acto simbólico y estuvo apoyada por bastantes teólogas francesas. Bueno, es muy simpática. Y luego una plataforma, lo más interesante de las propuestas teológicas femeninas es que hay una relación muy grande entre la vida encarnada y la teología, ¿no? La Revuelta de las Mujeres, que es un movimiento que surge en el 2018 de bases populares, de mujeres, de parroquia, de gente que está muy involucrada en sus comunidades, es una llamada, ya la había con otros grupos, pero en este momento, a partir del 8M del 2018, ¿no?, y del Me Too, que tiene una fuerza internacional enorme, ayudan, ¿no?, se lanzan a seguir reivindicando en esta rueda de la sinodalidad esa sensus fide de la que se sienten parte, ¿no? Se sienten parte de esa voz de la Iglesia, de la comunidad cristiana, que dice y alza su voz para reivindicar y proponer dentro de la Iglesia nuevas transformaciones. Yo os pongo alguno de los grupos, pero que esto es internacional y está recogido en una organización que se llama la Catholic Women Council y que es una organización internacional que agrupa distintas instituciones, todo alternativo, claro, porque esto está completamente fuera de la institución, ¿no?, que quieren dar su voz a la Iglesia, no como una revancha, sino como algo participativo donde creen que esto va a mejorar la vida de sus comunidades. ¿Cuáles son las propuestas? Yo normalmente las divido, vamos a concretar un poco, normalmente las divido en 3. Es una división, porque a mí me gusta mucho el 3 y como soy especialista en Trinidad, pues abuso mucho del 3, pero me parece que ayudan a la comprensión. ¿Cuáles son las propuestas? Mira, hay una necesidad de una propuesta, de un repensar de la dimensión antropológica. Antes he empezado, ¿no?, hablando, ¿no?, de cómo nos comprendemos. Todavía nuestra mirada comunitaria habla de las mujeres como en un nivel secundario, ¿no?, o como subsidiarias, o como de segunda categoría. Hasta hace muy poco estaba en el derecho canónico, ¿no? El decreto de Graciano hablaba de la inferioridad de las mujeres, estoy hablando de finales del siglo XIX, o sea, para que nos situemos también en el contexto, ¿no? Entonces, es interesante trabajar este tema antropológico, una materia en la teología bastante compleja y bastante armada y bien protegida, que es la antropología teológica, de qué significa ser hombre y mujer hoy, ¿no? Y fijaros que no voy a entrar en todos estos debates que tenemos del género, etcétera, porque eso nos llevaría a otro curso, ¿Qué significa, por un lado, entender la autonomía de las mujeres? Las mujeres no viven o no deberían vivir bajo un control del varón, como nos dice la sociedad patriarcal. Esto no es propio del mundo cristiano tampoco. Nuestra singularidad como cristianos es la igualdad entre nosotros, el amor, la reciprocidad entre nosotros. Entonces, por lo tanto, no debería haber primeros ni segundas. Y una segunda cuestión, que es el repensar la sexualización de las mujeres. Es decir, hay una tensión, y esto tiene que ver con el libro que hemos mencionado antes, ¿no? Hay una tensión entre las dos imágenes que tenemos de las mujeres hoy en el mundo cristiano, que es o Eva o María. O somos... María es el modelo, ¿no?, el modelo de creyente, no el modelo para las mujeres, sino el modelo de creyente. Esto lo dice el concilio, al final de la Lumen Gentium, ¿no?, en la Constitución. Y es difícil llegar al modelo que tenemos de María, ¿no?, porque María es perfecta. Es perfecta en su seguimiento, es perfecta en su discipulado, es perfecta en sus decisiones, ¿no? Por eso hablamos de María Santísima y le tenemos devoción, ¿no? Entonces, lo que nos queda, ¿qué es?
pues ser pecadoras, ¿no? No queda otra cosa. Entonces somos Eva, ¿no? Somos hijas de Eva, ¿no? Y en esa tensión siempre perdemos, porque claro, María es imposible llegar. A Eva sí que es posible llegar, ¿no? Sobre todo si te dicen cosas tan bonitas como las que pone ahí abajo, ¿no? De Timoteo, y toda la reflexión teológica de los padres de la Iglesia, etcétera, 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 hasta algunos teólogos del hoy, ¿no? Esto de que solo podremos salvarnos por nuestra maternidad. O sea, por nuestra corporalidad. Si nuestra corporalidad es corrupta ya de por sí, porque está en ella el pecado, y primero el pecado y luego hemos hecho pecar, ¿no? Adán. La única forma de salvarnos es por nuestro propio cuerpo, ¿no? Y esto se mantiene todavía en el único documento que tenemos, que habla sobre la dignidad de las mujeres, que es la Mulieris Dignitati, que es del año 88 del siglo pasado. Este documento está súper bien. La primera parte es la primera vez que se hace una reflexión clara sobre los primeros mitos, sobre todo el Génesis, para desmentir esta idea de la diferencia entre hombres y mujeres, y recupera el texto verdaderamente como debe ser leído, que es en esa reciprocidad que existe entre hombres y mujeres, ¿no? Pero la segunda parte vuelve a lo mismo, que es, y la vocación de las mujeres en su genio femenino, esta expresión que sería interesante aplicarla a los varones, el genio masculino, que sería eso, es su vocación maternal o su vocación virginal, que la vocación virginal es la maternidad espiritual. Toma. Entonces, necesitamos hoy, después de 35 años, repensar de nuevo qué significa esto de la dignidad. ¿Verdaderamente debemos hablar de la dignidad de las mujeres? ¿Hemos hablado de la dignidad de los hombres? Fijaros que es interesante darle la vuelta a los términos. Cuando se habla de las mujeres, aplicarla a los hombres. A veces resulta ridículo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Tenemos una dignidad especial, ese genio femenino? Esto hay que volverlo a sentarnos y a repensarlo, ¿no? Esto está repensado por las teólogas, pero no hay diálogo a veces en otras instancias, ¿no? Voy rápido. Propuestas para la dimensión eclesial. Mirad, uno de los elementos que nos vamos encontrando en esta situación de crisis de la Iglesia es la incapacidad en muchos momentos de haber sido comunidades acogedoras, ¿no? Y esa praxis puede ser, ¿no? Y yo creo que apuntaba también Serafín al final sobre esta cuestión, la praxis del cariño que yo llamo, o la cuidadanía, o aplicada a nuestras comunidades, ¿no? En lo local, o la teología del cuidado que habla mi compañera Pepa Torres, etcétera, puede ser la forma de que la sinodalidad se mueva en sus dos elementos, que son la alteridad, el encuentro con el otro o la otra, y la equidad, darle a cada uno, darle a cada una el lugar que necesita o cualquier otra cosa que necesita, ¿vale? Segundo, la visibilización de las mujeres, y ahí ya hemos hablado de muchos temas que no me puedo extender, ¿no? Y que vamos en esa progresión de forma más estructural, pero insuficiente, y que debería estar presente en nuestras comunidades y en nuestras diócesis, ¿no? Y hay una doble direccionalidad, porque no se trata solo de que las mujeres se incorporen a la estructura, sino también de que los hombres se incorporen al lugar donde han estado las mujeres, que es el lugar pastoral, el lugar del cuidado, en la catequesis, en los enfermos, en Cáritas. Podría hacer una lista larguísima, ¿no? En ese espacio pastoral donde las mujeres han tenido un papel y siguen teniendo un papel fundamental. Y luego dinámicas de encuentro. Otra de las cuestiones importantísimas es, nos hemos hecho daño. Pero fijaros que estos son cuestiones muy básicas de saber convivir unos con otros. Nos hemos hecho daño. Necesitamos decirnos, nos hemos hecho daño. Me habéis hecho daño y yo quizá en algún momento también os he hecho daño, ¿no? Entonces, el hablar, ¿no? Como dice en el documento final de la Comisión Teológica Internacional, hablar con parresía, ¿no? Hablar en la sinodalidad con parresía, diciéndolo todo, que es lo que significa la parresía, es fundamental
para partir de esa verdad que nos compartimos y seguir plantando otro tipo de semillas, ¿no?, para esta Iglesia. Y una tercera propuesta que tiene que ver con lo estructural, que quizá es de la que más he hablado porque es la que más se ve, y que para mí tiene esta máxima ecológica que es la incómoda, y vuelvo a la incomodidad de antes, ¿no? Para sostener hay que decrecer. Esto está de alguna manera presente también en la Laudato Si, ¿no? En un espacio como la Iglesia, espacio entendedme como simbólico, en un espacio en el que muy pocos han ocupado mucho espacio para equilibrar en esa diálogo, la alteridad y acogida del otro, ¿no?, en la equidad, algunos deben de crecer y otros deben crecer, ¿vale? Para que las plantitas que tienen raíces muy grandes cerca crezcan, necesitamos podar la planta grande, ¿no?, para que no se lleve todo el agua. Esto es una máxima ecológica básica. Eso funciona también nosotros porque nosotros también formamos parte del universo. Entonces, ahí hay cuestiones, ya me he ido de tiempo, ¿verdad? Ya. Que no voy a debatir ahora y que no voy a exponer, pero que son importantes, ¿no? O sea, repensar cómo equilibramos ese crecimiento, cómo llegamos a la sostenibilidad de la Iglesia. Fijaros esto, qué importante es, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues me salía una lista también de cuestiones que tenéis en el documento que os han compartido, ¿no? El tema de la corresponsabilidad, la desvinculación del ministerio ordenado, que ya he comentado, del poder del gobierno, la presencia de las mujeres en los ministerios laicales y ordenados, la reorganización de los órganos de coordinación, ¿no? Y el tema de la subsidiariedad en las diócesis y los cambios en cascada. Y me quedo con esta imagen, que no es mía, que es de Dolores Alexandre, para un trabajo que hicimos muy interesante en el 2014 sobre mujeres en el Vaticano, desde el Vaticano II, Memoria y Esperanza. Hicimos memoria de las que habían y de los que habían vivido el Vaticano II en propia piel, y hicimos un trabajo de imaginar, ¿no?, una iglesia desde ese Vaticano II. También lo tenéis en esa colección. Y ella hablaba de señales y semillas. Yo he añadido los semilleros, porque los semilleros son lugares pequeños, bien controladitos, con cierto cuidado, que se cuidan con especial cariño y que luego van a ser trasplantados en esa tierra grande, ya con fuerza, que me parece que son la oportunidad que tenemos hoy. Esa oportunidad de contar con las mujeres para las transformaciones de la sinodalidad, porque ahí es donde vamos a encontrar esa fuerza de las nuevas comunidades que se van a mantener, de las nuevas comunidades cristianas que se van a mantener. Las que están haciendo un esfuerzo por reciclarse, por situarse en otra línea de vivencia de la fe, y las que van a surgir necesariamente después de esta crisis, ¿no? Ahí las mujeres son profetas y pueden dar mucha luz, y os animo a que leáis más cosas sobre mujeres teólogas que están escribiendo sobre estas cuestiones. Y muchas gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Y tenemos unos minutos por si alguien quiere compartir o quiere preguntarle algo a Silvia, mujer renacentista. Adelante. Sí, tengo que hacer rápido. Te felicito porque has hecho una exposición magnífica. La voy a criticar en un sentido que la he encontrado corta, porque no has cometido, no lo quiero decir demasiado fuerte, pero los dos problemas fundamentales que tiene, el problema fundamental que tiene hoy día la Iglesia Católica es el problema de falta de sacerdotes. No hay sacerdotes. Y a los dos problemas se le da solución con el sacerdocio femenino y con la falta de sexo. O sea, con la falta de sexo, con la sucesión de sexo.
¿por qué las mujeres teólogas no le echan narices y hablan de sacerdocio femenino? Pero si están esos libros que te he puesto. No he podido porque no me han dejado más. Pero sí, y no es el tema principal. O sea, de verdad, cuando nos piden hablar y nos piden hablar frecuentemente del sacerdocio femenino, no es el tema principal, pero va vinculado al tema principal. El tema principal es la jerarquización de la Iglesia y las formas que tiene la comunidad de convivir. Y ahí tenemos una jerarquía y un pueblo, tal cual está pensado en el hoy, con lo cual eso nos obliga a repensar también el sacramento del sacerdocio, nos obliga a pensarlo. ¿Soluciona que las mujeres sean sacerdotes el problema? No. Sí. No lo soluciona, pero... Claro, pero... ¿podría ayudar? Sí. ¿Por qué? Porque es descentrar ese espacio simbólico del que yo hablaba al final, porque es introducir otra mirada, necesariamente tenemos otras miradas, ¿no? Aunque solo sea porque nos han educado diferente, ni es ni bueno ni malo, sino que es diferente, y eso va a ayudar. Vamos a tener los mismos problemas que tenemos ahora. Las iglesias hermanas tienen los mismos problemas con el tema del sacerdocio. Habiendo mujeres, no habiendo mujeres. Porque es un tema de poder. Y entonces, ¿puede ayudar? Sí. ¿Va a solucionar? No. Pero yo creo que nos pide el sacerdocio común que las mujeres estén incorporadas también en la opción de cuidar a su comunidad, que es la opción principal del sacerdocio, cuidar a su comunidad, ¿no? Y representar a su comunidad en los lugares donde tenga que representarla, ¿no? Entonces, podríamos hablar mucho más, ya lo siento que no me ha dado tiempo, pero creo que ahí hay... Se nos acaba el tiempo, vamos a darle la palabra a Serafín. ¿Podrías decir una palabra, Silvia, sobre la autodeterminación de género? Que me parece como uno de los retos fundamentales del feminismo actual. Has dado un salto. Porque de alguna forma implosiona desde dentro el propio discurso feminista. Por lo menos es la impresión que se ha tenido cuando se ha generado incluso cierta ruptura dentro del propio movimiento feminista. ¿Qué dice la teología? Brevemente, dinos algo titular, si es un tema complejo. Pero has dado un salto estratosférico. O sea, es que no hemos llegado a ello en la Iglesia. O sea, este debate nos pilla... perplejos es poco, o sea, perplejos a la enésima potencia, porque estamos en otro debate que es todavía el del siglo pasado, que es la igualdad. Y la igualdad no porque lo diga la Constitución de cualquier país, sino la igualdad porque lo dice el propio bautismo, ¿no? Entonces, esto supone también una cierta tensión en la teología feminista. Teología feminista no deberíamos hablar en singular, sino en plural. Hay muchos tipos de teología feminista, porque el aparato de investigación, ¿no? la metodología que se utiliza es muy diferente. Entonces, hay ciertas tensiones en una teología queer que está sentando las bases en todo lo que tiene que ver con la desaparición del género. No es mucha, no es muy significativa, mucho más en el ámbito anglosajón. En el ámbito latino parlante, todos los idiomas latinos, no es muy significativa. Hay autoras, pero pocas. Estamos en otra... O sea, el mundo católico todavía está en otros debates. Y es que no quiero entrar en el tema del género porque puede ser aquí. Claro, alzado, sí, sería por ahí. Nos daría para mucho, porque ahora se ha visto, ¿no? Pero la última pregunta... Son cosas breves, porque la respuesta puede extenderse, pero bueno, más por la mayor de las cosas. Si podrías hacer un comentario, habías hablado al principio de que el 70% de la pobreza son mujeres y una serie de cifras que querían. Si podrías hacer un comentario sobre la metodología para llegar a alguno de esos números. Es muy fácil, sí, perdón. Déjame decirlo rápido para que luego entres donde quieras, porque a lo mejor no hay tiempo. Otra cosa, quizás debería ser obvio, pero bueno, para mi beneficio, no sé si de alguien más, definir un poquito qué es
qué se entiende por sinodalidad. Y finalmente, a ver si lo entiendo también bien cuando hablaba de Francisco, que han nombrado dos curados que no son obispos, entiendo que eran cardenales, ¿no? Era aclararme porque digo, el cardenalato históricamente se concedía en la Iglesia a personas que ni siquiera estaban ordenadas, entonces no sé si ahí me he perdido. Vale, a ver si me da tiempo, ¿cómo voy? Sí, pues, Voy bien. Vale, los datos que he dado son datos internacionales de la Naciones Unidas Mujeres, que es un organismo que funciona a nivel internacional, recoge datos de todos los países del mundo, y del PNUD. El PNUD es otro organismo que estudia el estado del mundo en cuestiones sociales y económicas. Entonces, son datos que vas a encontrar muy fácilmente. Si metes ahí UN Women y PNUD Mujeres, te van a salir todos estos datos. No hay ninguna metodología nada más que acudir a las fuentes principales que son internacionales. Y eso era, Sí. ahora, si pudieras comentar un poco, pues, por ejemplo, qué metodología sigue, de forma muy Datos que ellos tienen de los distintos países que van recogiendo. En cada país tienen una sede y ahí recogen datos de las colaboraciones que hacen, a veces con entidades públicas, otras veces con entidades privadas, y a partir de ahí generan sus propios datos. Pero más o menos, con encuestas de tipo privado coinciden, son bastante fiables. Sobre sinodalidad, pues disculparme si he dado por hecho de que sabíais lo que era la sinodalidad. La sinodalidad es un concepto que estamos utilizando ahora mismo en el pontificado de Francisco para retomar los desarrollos del Concilio Vaticano II. Significa caminar juntos en esa imagen del pueblo de Dios en camino, que es la imagen que se utiliza en los años 60 para hablar de una iglesia circular y no una iglesia piramidal. Entonces, en el hoy, en vez de utilizar esa expresión de pueblo de Dios, estamos utilizando la expresión del sínodo. El sínodo es la palabra sínodo es una palabra bastante antigua en la tradición de la Iglesia, desde el principio, los primeros siglos, y hace referencia a la asamblea de santos que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Los santos son los fieles. Y entonces retomamos esa palabra para sentirnos en camino. Y en ese camino, cuando entendemos ese camino como imagen, ¿no? Todo el mundo camina junto, no hay un orden. La cabeza es Jesús, pero el resto va en el orden que quiere, ¿no? O que necesita. Esa es la imagen de la sinodalidad. Y eso significa que en el programa de reformas de Francisco va encaminado a este tipo de matices de los que yo he hablado, que favorecen la corresponsabilidad, que no he podido hablar de ella, ¿no? La corresponsabilidad significa que yo, siendo laica, o el otro clérigo, o el otro religioso, o el otro no sé qué, podemos participar en distintas cuestiones a la vez, juntos, dando una riqueza que antes en una iglesia piramidal no se tiene, y que corresponde mejor a esa imagen de pueblo de Dios que no a la iglesia piramidal. ¿Vale? Y la tercera me decías sobre el canónigo y el profesor. Tradicionalmente el cardenalato se daba a cualquier persona, pero hay un momento con las reformas medievales en las que solo pueden ser obispos. Pero no hay ninguna razón más que la tradición. O sea que en un momento determinado solo son obispos y ahí se queda. Con lo cual ahora mismo puede ser cardenal cualquiera. Pero la tradición de muchos siglos, ¿vale? Entonces, quienes no son obispos. ¿Perdona? Que no he entendido bien, que se han nombrado dos cardenales que no son obispos. Pero no tenemos claro eso, hasta que no lo digan, no lo tenemos claro. No tiene por qué, porque Claro. ha habido Henry de Lubac, cardenal, Por ejemplo. y sin embargo no fue obispo, Congar, cardenal, y no fue obispo. Claro. Es decir, ahora sí está en el Código de Derecho Canónico de la Reforma del 83 que sean obispos, pero incluso ya Juan Pablo II libró a cardenales de que fueran obispos. Pero eso porque el Papa es...
Sí. durante la Edad Media. Claro. Ya habíamos un motivo. En ese momento, claro, en ese momento era una buena herramienta. Lo que hay que pensar es si hoy esa herramienta nos es válida. Muy bien, muchas gracias.